Bienvenidos nuevamente a mi canal Aprendiendo con Fran. Hoy daré a explicar el segundo caso de la función radical pura. Como tenemos a nuestro lado derecho, tenemos una gráfica con sus respectivas coordenadas. Tenemos dibujados por un color azul un arco que me representa una función f de x es igual a la raíz enésima de x, pero con n siendo un número natural par y mayor que 1, ¿ok? Quiere decir que si mi radical es un número par, ella siempre me va a formar esta clase de arco, ¿ok? Ella comienza desde el punto origen 0, 0 y se desplaza hacia la derecha infinitamente y también subiendo, ¿ok? Pasamos al ejercicio propuesto que tenemos y es f de x igual a raíz de menos 2x más 4 y más 1. Inicialmente sabemos que el signo negativo cuando está multiplicando a mi variable x me refiere una reflexión, ¿ok? Más adelante veremos cómo nos queda la reflexión con respecto a la gráfica original. Entonces, este más 4 me representa una traslación, pero este 2 me representa también una expansión o comprensión de la gráfica. Por lo tanto, este menos 2 y este más 4 me van a representar mi traslación del origen 0, 0 con respecto al eje horizontal. Y este más 1 viene siendo mi traslación con respecto al eje Y. Bien, pasamos entonces a los respectivos pasos que tenemos. Comenzando por el primero, vamos a hallar las traslaciones con el origen. Entonces, tenemos que la traslación horizontal tomamos el menos 2x más 4, todo lo que se encuentra dentro de mi radical. Bien, tenemos que el menos 2x más 4 lo igualamos a 0. Lo igualamos a 0 por la razón de que mi gráfica comenzaba con mis puntos de coordenadas 0, 0. Entonces, vamos a despejar con las respectivas operaciones mi variable x. Vamos a hacer los despejes directamente, ¿bien? El más 4 pasaría al otro lado de la igualdad a ser un número negativo, ¿bien? Menos 2x va a ser igual a menos 4. El menos 2 con todo y signo que está multiplicando a mi variable x pasaría al otro lado de la igualdad a dividir, ¿bien? Entonces sería x igual a menos 4 en el numerador entre menos 2 en el denominador. La división de signos iguales se convierte en un signo único que sería el positivo. Y 4 entre 2 sería igual a 2. Entonces mi x se trasladó hacia la unidad 2, o sea, hacia la derecha con respecto al origen. Ahora bien, buscando la traslación vertical, tenemos que tomar en cuenta la igualación que hicimos en la traslación horizontal, ¿bien? Por lo tanto, tomando mi función principal, reemplazamos el valor asignado en la traslación horizontal que fue 0. Entonces tenemos que y va a ser igual a raíz de 0 más 1. Raíz de 0 viene siendo 0. Por lo tanto, y viene quedando igual a 1. Bien, entonces tenemos una traslación vertical en y igual a 1. Con esto podemos conocer un punto de traslación. El punto de traslación está compuesto hacia donde se me dirige en el eje X y hacia donde se me dirige en el eje Y. Bien, entonces habíamos buscado que en el eje X se me movió 2 unidades, en el eje Y se me movió 1 unidad. Con esto tenemos un punto de traslación que lo denomino PT. Ahora, pasando al siguiente paso, tenemos que buscar los cortes con los ejes, ¿bien? Por lo tanto, con y igual a 0 encontramos el corte con mi eje horizontal, ¿bien? Un valor de x. Entonces, donde está mi función f de x o y, vamos a reemplazar el valor de 0. Sería en el lado izquierdo de mi igualdad. Entonces, tenemos que 0 va a ser igual a raíz de menos 2x más 4 más 1. Empezamos a despejar la variable x. Este 1 directamente despejando pasaría al otro lado de la igualdad a ser negativo, ¿bien?
Entonces sería menos 1 igual a raíz cuadrada de menos 2x más 4. Ahora bien, atención con esto. Como nosotros tenemos dos lados de la igualdad, uno con un signo negativo y el otro con un radical, podemos decir esto analíticamente. La raíz de cualquier operación que nosotros estemos estableciendo dentro de dicha raíz nunca me va a dar un número negativo. Por lo tanto, decimos que menos 1 es diferente que la raíz cuadrada de menos 2x más 4. Bien, porque la raíz enésima de un número par jamás va a dar como resultado un número negativo. Bien, tenemos que con el eje horizontal jamás me va a cortar mi gráfica. Ahora, con el eje vertical vamos a buscar ese corte, pero tenemos que hacer x igual a 0. Entonces, donde está mi variable x, en mi función principal, reemplazamos el valor 0. Entonces tenemos que y va a ser igual a raíz de menos 2 por 0 más 4 y fuera de la raíz más 1. Ahora, la multiplicación de menos 2 por 0 nos da 0. Por lo tanto, dentro de la raíz nos viene quedando el 4. Teniendo y igual a raíz cuadrada de 4 más 1, sacamos la respectiva operación de la raíz de 4, que sería el número 2. Sería y igual a 2 más 1, que a su vez esto sería igual a 3. Bien, entonces tenemos un corte con una imagen de x igual a 0 y que en el eje y me va a dar como resultado 3. Bien, tenemos ese punto de corte que se va a encontrar en las coordenadas de x0 y y3. Ahora bien, pasando a graficar, tenemos nuestros respectivos ejes, tenemos la gráfica que inicialmente nosotros fuimos a comparar, bien, con la básica. Y tenemos nuestra función dada, bien. Entonces, lo primero que habíamos encontrado fue el punto de traslación. Sería por y va a ser una imagen de 1, o sea, este punto va a ser mi valor 1. Con esto represento una recta, el cual solamente la utilizo para ubicar el punto hacia donde se me trasladó el origen. Ahora, sobre mi recta x está un valor 2, que sería este. Bien, y tenemos que las dos rectas se me interseccionan y con ello me hacen un punto. Quiere decir que este punto va a ser el punto inicial origen que tenemos en la gráfica básica. Esto quiere decir que se me trasladó hacia un nuevo punto, que sería este. Entonces, sabiendo esto, podemos proseguir a los cortes. Bien, el corte en el eje y, que fue el único que encontramos, fue el siguiente, en el punto 0 en el eje x, bien, 0 en el eje x y 3 en el eje y. Ahora, sabemos que mi gráfica comienza en este punto, como tal como lo establece mi básica. Pero ella viene y me debe cortar el eje y, ¿bien? O sea, se debe interceptar con el eje y. Entonces, ¿qué pasa? En mi gráfica básica, sabemos que mi función se dirige hacia la derecha, ¿bien? Pero en cambio, como habíamos dicho inicialmente, esta función sufre una reflexión. Este menos hace una reflexión. ¿Y con quién está haciendo la reflexión? Si yo coloco mi gráfica de la siguiente forma. Si podemos ver, Él se está reflejando con respecto al eje Y. porque él me está cambiando de irse con sentido a la derecha hacia la izquierda. Bien, quiere decir que cuando hay un número negativo multiplicando a mi variable x, Esta va a hacer que me refleje la función con respecto a mi eje y. Bien, esto es solamente teoría. Con los pasos pudimos deducir que la gráfica quedaría así. Con la teoría inicialmente entendemos que este negativo va a causar una reflexión en mi función. Ahora, para buscar el dominio, como decimos siempre, va a ser aquellos valores predeterminados que están hechos para la función, ¿ok? Entonces, como podemos ver en la gráfica, mi función viene desde un punto 2 en el eje X y 1 en el eje Y
y se dirigirá hacia la izquierda infinitamente. Bien, comenzando con mi dominio que se lee con el eje X respectivamente, de izquierda a derecha, desde el menos infinito, o sea, valores negativos de mi eje X, siempre va a haber una imagen. Aunque no la tengamos aquí, siempre ella me va a dar una imagen en mi función. Bien, entonces vemos que nos acercamos al origen y ella tiene una imagen hasta este punto. Bien, ya que a partir de aquí perdemos una imagen, ya no tenemos ninguna imagen de mi gráfica. Y con este valor está sobre el eje X, va a ser mi valor final para mi dominio. Bien, entonces quiere decir que mi dominio va a venir desde el menos infinito sin tocarlo, o sea que no va a haber un fin para mi gráfica por la izquierda, hasta el punto 2, y este va a ser cerrado. Ahora, para buscar el rango nos ayudamos también con la gráfica, pero en este caso vamos a enfocarnos en el eje Y. Entonces, se lee siempre en el eje Y para el rango de abajo hacia arriba. ¿Bien? Y hacemos el mismo proceso de identificación de valores como lo hicimos en el eje X. Si comenzamos desde abajo, vemos que en ninguna parte del plano hay una imagen de mi función. Bien, hasta que llegamos a un punto en donde mi eje Y, el valor de ese punto es 1. Por lo tanto, comienzo desde 1 cerrado porque yo tomo ese punto en mi gráfica, ¿bien? Y empiezo a seguir subiendo hacia donde me termina la gráfica, ¿bien? Entonces, como sabemos que ella se me dirige tanto al infinito sobre mi eje X, ¿bien? O sea, hacia la izquierda. Pero al mismo tiempo, como vemos que ella está ascendiendo poco a poco, sabemos que sobre mi eje Y también va a ir subiendo poco a poco y hacia el infinito. Bien, entonces tenemos que desde mi imagen 1 sobre mi eje Y hacia el infinito va a haber un trazo de la gráfica. Bien, entonces el rango viene siendo desde el 1 cerrado, desde este punto que va a ser sobre mi rango, hacia el infinito. El infinito siempre se mantiene abierto. Bien, con esto culminamos el segundo caso de una función radical pura. Bien, partimos de la básica, que es la imagen que se encuentra en la parte superior derecha, a este ejercicio. ¿Ok? Solamente aplicamos traslaciones y reflexión con respecto a un eje. Bien, ahora pasamos a despedirnos y les recuerdo, manténganse alerta al siguiente video en donde explicaremos un ejercicio de las funciones racionales. Veremos el primer caso de este tipo de funciones. Por ello te invito a suscribirte y dejar un comentario. Y para continuar el curso que seguiré compartiéndoles, hagan clic en la campana y recibirán entonces una notificación inmediata a los próximos videos en cuanto los suba a YouTube. Bien, gracias por su atención y hasta el próximo video.